Saludamos a los hermanos también que están conectados vía internet. Estamos estudiando Hebreos capítulo 11. ¿Cuál es el tema de Hebreos capítulo 11? El tema que trata el capítulo 11 de Hebreos. ¿Se acuerdan? El gran tema de la fe. Muy bien. Y estamos hablando distintos aspectos de la fe. Si definimos la fe, ¿qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No es así? Esa es la fe. Y necesitamos tanto en este mundo materialista hablar de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces estamos viendo en este momento, en este tiempo, vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11, 8. Estamos hablando de, si podemos definirlo, del siervo de Dios. Podemos hablar del padre de la fe. Podemos decir que fue considerado amigo de Dios, el patriarca Abraham. Y dice versículo 11:8: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es una fe, ahora fíjense lo que dice, ¿no? Una fe que avanza ante lo incierto del destino. Es una fe que te lleva y te impulsa a pesar de que no sabes para dónde tenés que ir, pero si Dios te llama, ¿qué haces? Salís, aunque no sepas el destino. ¿Te imaginás cuando habló con Sara, le dijo, poné la pava, juntá la yerba, buscá la ropa, agarrá la oveja, la vaca, alguna cosa, vamos? ¿A dónde vamos, Abraham? No sé. No sé, pero Dios nos llama. Y eso es la fe que tenía Abraham. Ahora, hemos hablado de esa fe, de ese llamado. Vamos a repasar lo que vimos el domingo pasado en Hechos, cómo fue ese llamado de el padre Abraham, que después es conocido, ¿no? Ahora, hermanos, para que uno deje todo, su casa, su parentela, su ciudad, su lugar, ¿qué tiene que haber pasado en el corazón de este hombre para que él tuviera semejante respuesta? Entonces, en Hechos capítulo 7, vamos a escuchar cómo él tuvo ese encuentro con Dios. Entendiendo que él fue llamado de la Mesopotamia asiática, y de la ciudad de Ur, de los caldeos, que era una ciudad principal, importante, de donde podemos decir que venían los primeros escrituras por medio de cuñas que se hacían en la arcilla, cuando estudiábamos historia. Pero el que revela cómo fue el encuentro entre Dios y Abraham lo dice Esteban en Hechos 7, versículo 2. Y él dijo: escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Ahora, nos revela que cuando Abraham se encuentra con Dios, ¿cómo Dios se presenta ante él? Se presenta como el Dios de gloria. ¿Te imaginas? Son pocas las personas que han podido contemplar
la gloria de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Imagínense la inmensidad de esa luz, esa potencia de la luz, el peso de la gloria de Dios, que quedó asombrado Abraham, quedó postrado, quedó impactado por haber visto al Dios de gloria. Con esos tristes y pobres ídolos que él tenía en Ur, en los cuales creía, cuando vos encontrás al Dios verdadero, ¿qué hacés con esos ídolos muertos, hechos por hombre? Los tiramos, ¿no es cierto? Todos nosotros venimos por ahí de una religión y de alguna fe y de algunos ídolos. Pero cuando vos encontrás al Dios verdadero, como lo tuvo ese encuentro Dios con Abraham, estás dispuesto a dejar esos ídolos mudos y muertos sin poder para seguir al Dios vivo de gloria, al Dios verdadero. Ahora, por eso él, cuando ve ese Dios de gloria, queda impactado, convierte su alma a ese Dios, deja los ídolos, y si Dios te habla, ese Dios de gloria, ¿vos qué harías? Si te dice, che, Luis, no me dice, che, por ahí me dice, Luis, me conoce porque él me hizo en el vientre de mi madre, conoce toda mi historia. Me dice, Luis, venme aquí, Dios. Quiero que te vengas, tengo un plan, tengo una tierra, tengo algo glorioso para vos. ¿Qué harías? Oh, yo agarro las cosas y me voy, ¿no? Porque, hermano, esto quiero que entendamos todos. Cuando Dios nos pide que dejemos algo, es porque Él tiene algo mejor. No es que a veces uno dice, pero cuando uno sigue a Dios tiene que dejar cosas. Como que fuera algo, viste, doloroso. Sí hay que dejar cosas, pero son cosas que no sirven. Son cosas que no tienen impacto, que no son buenas. Pero vos tenés que tener esa fe y creer que lo que Dios te dice y lo que Dios te muestra es mejor que tus planes, tus proyectos y tu idea. O de la de tu familia para vos, viste que dice, yo quería que mi hijo sea doctor. Pero acá lo importante no es lo que quiere tu mamá, tu papá, si bien ellos tienen un deseo hacia tu vida, lo importante es lo que Dios quiere que seas. Y el plan que Dios preparó para que vos puedas andar en este mundo, servirle, honrarle y glorificarle. Así que tuvo ese encuentro con ese Dios de gloria, y sale, nos dice, desde Ur. Fíjense, vamos a ver, Nehemías nos revela también, antes de los Salmos, estamos Job, después tenemos Esdras, Nehemías, antes de Job tenemos Esther, y después, antes de Esther, ahí sigue Nehemías. Capítulo interesante porque él se está arrepintiendo de sus pecados, Nehemías del pueblo, porque han dejado a Dios, y él recuerda desde el origen el llamamiento de la raza del pueblo de Israel, y va a hablar de Abraham en Nehemías capítulo 9 versículo 7. Dice, tú eres el Señor Dios. Nehemías 9, 7. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los caldeos y le diste por nombre Abraham. Le cambió, después lo vamos a ver eso, le cambió el nombre. Un hombre que era una persona común, silvestre, con una vida intrascendente, con ídolos, se encuentra con el Dios de gloria, lo llama a Abraham y le dice, mira, tenés que dejar todo y tenés que seguirme. ¿A dónde? Vamos, Señor. Yo te voy a mostrar en su tiempo, pero ahora no te lo voy a mostrar. ¿Te animás a salir? Y ahí, por eso, vemos el paso de fe
ante el llamado de Dios, hermanos. Salió, y vamos a ver algo que, bueno, uno hace muchos años que está en la palabra estudiando y siempre uno va aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Porque la palabra de Dios es insondable, no podemos llegar a medir su profundidad. Y vamos a ver que cuando Dios lo llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, él va a salir con su padre, se llama Taré. Y parte del llamado de Dios, esto es interesante, hermanos, porque vamos a hablar del proceso del llamado de Dios. ¿Qué significa el proceso del llamado de Dios? Que Dios te puede llamar, tenés una idea, un rumbo, pero el llamado que Dios te hace es un proceso al cual tenés que someterte, en el cual tenés que ir aprendiendo, cambiando, a veces fracasando, pero es parte del llamado. ¿Se entiende? Porque Dios le va a decir, vete de tu tierra, salió de Ur, de tu parentela, dejó toda su familia ahí, a una tierra que yo te mostraré. No sabía cuál era, y salió. Pero él sale con su padre Taré, y vamos a ver eso porque lo encontramos en Génesis capítulo 11. ¿Lo tienen ahí? Y vamos a ver una cosa interesante, que parte del llamado de Dios a Abraham involucraba a su padre. Y esto es muy interesante, porque yo nunca había visto este aspecto, ¿no? Pero lo dice la palabra, no es que es un invento o algo que a mí se me ocurre. Y lo vemos allí en Génesis 11, versículo 31. O sea que estamos viendo el proceso en el llamado. O sea, cosas que Dios va a ir permitiéndote que hagas, cosas que a veces te vas a traer que después con el tiempo la vas a tener que ir dejando. Y nos dice Génesis 11, versículo 31. Mirá lo que dice. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Ahora, fíjense, ¿qué vemos ahí? ¿Qué entendemos? ¿Qué podemos aprender? ¿El llamado a quién fue? A Abraham. Pero a la vez él tenía un padre. Entonces tuvo que comunicarle a su padre el llamado de Dios, y su padre, que era en ese momento la autoridad, ¿viste? El patriarcado, ¿no? El patriarcado, o sea, la autoridad del hombre era fuerte y absoluta. Entonces le dice y le comunica a su padre el llamado de Dios. Entonces su padre va a participar también. Esto es muy interesante, porque dice en el versículo 31, y Taré tomó a Abraham. ¿Viste? O sea, en esta primera salida desde Ur, en este proceso en el llamado, su padre es parte del llamado. ¿Se entiende hasta ahí? Y entonces él dice, bueno, vamos todos, porque tenía que salir como en una caravana. El grupo de personas, con los animales, ya estaba, por supuesto, casado con Sarai, su nieto Lot, que había muerto su padre, quedó huérfano, entonces lo traían también con ellos. ¿Qué les parece, hermano? Entonces se involucra en el llamado al papá, que se llama Taré. También lo dice el libro de Josué. Vamos a Josué.
capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué 24, versículos 2 y 3. Mire lo que dice allí, con respecto también a Taré. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. ¿Te diste cuenta? Esto es un aspecto que yo nunca había visto, de que el padre está como parte del llamado en el proceso del llamado. Después va a desaparecer. Pero se entiende, cuando salieron, el papá dijo, bueno, vamos. Le comunica el llamado a Abraham, al padre, por lo que podemos entender, y salen juntos. Y salen hacia la tierra que no sabían dónde quedaba, pero había que obedecer. ¿Está bien ahí? Ahora, ¿vieron que dice? Al otro lado habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, y lo involucra, porque sale, ¿de dónde sale Abraham? ¿De los lomos de quién? De Taré. Y otra cosa interesante que marca Josué en ese último discurso es que servían a otros dioses. ¿Te acordás que vos tenías la estampita, tenías la estatuita, tenías el trigo ahí para que haya San Cayetano que nos dé pan? Tenía un santo para cada cosa. Y uno creía en esas cosas y le ponía vela, ¿viste? Y hacía promesa y caminata. Pero eso ¿por qué, hermano? Porque nosotros estamos perdidos. Porque estamos ciegos, porque nosotros no conocemos al Dios verdadero. Cuando el Dios verdadero entra en nuestra vida, en nuestro corazón, los ídolos deben desaparecer. ¿Y qué hacían ellos con los ídolos que menciona Josué? No solo creían en ídolos, servían a otros dioses. ¿Viste? Entonces, si vos servías cuando eras incrédulo, cuando estabas en la ignorancia, en la oscuridad, a esos ídolos que te esclavizaban, ¿cómo no vas a servir cuando conoces al Dios vivo y verdadero y sabés que Él tiene un plan maravilloso y perfecto para tu vida? ¿Cuántas veces te habrás repetido y decir que esa caminata que me hice Luján me quedaron los pies como una... ¿no? Todo hinchado. ¿Para qué? Si yo volvía y seguía siendo el mismo. Mi corazón no cambia, porque el que cambia el corazón es el Dios vivo y verdadero, Jesucristo. ¿Viste? Entonces, Josué está hablando de que el río, ese límite natural creado por Dios, hizo la división entre dejar lo pagano, los ídolos que no tienen poder, al cual servían en la ignorancia para seguir en la tierra que Dios les dio, para seguir y servir al Dios vivo y verdadero. A veces nos cuesta, y yo esto es lo que a veces no entiendo de los hermanos. Porque, qué sé yo no tenía nada cuando conocí al Señor, el Señor me buscó, me cobijó, me salvó, me limpió, me perdonó. Y le digo la verdad, no me costaba seguir lo poco que entiendo. Y entonces, y hoy nos cuesta decir, bueno, pero tengo que hacer esto, tengo que gastar, hace frío, hace calor, hay humedad, hay lluvia, ¿no? O sea, fíjate cuando uno quiere ver algo y le gusta algo, la selección ayer. ¿Qué te pareció? ¿Qué no dejaste de hacer para estar ahí frente al televisor? A la hora que tenías que estar. Preparado ahí con el mate, con la comida, con la picada, con la empanada. Estábamos todos. Yo fui a una iglesia a predicar y me dice, bueno hermano, ya nos vamos todos y tenemos un sanguchito para... Me sacaron fletando. Así que yo a las 10 ya estaba acá con Sandra.
Digo, qué lindo, qué organizado. ¿Pero por qué? Porque es la selección. Porque a nosotros nos interesa, no está mal que a uno le guste el fútbol, ¿se entiende? Pero por ahí para Dios tenemos 1001 problemas y es complicado. Ahora, para ir para allá no hay problema. Para venir para acá está complicado. Pero sabes que Dios te espera. Sabes que Dios te quiere hablar a tu corazón. ¿Qué excusa le podemos poner a Dios? Por eso esto tiene que alentarnos, nos tiene que animar, nos tiene que desafiar a decir, che, este es el mejor camino en el cual yo puedo estar y en el cual puedo traer a mi familia. Acá hay salvación, acá hay vida eterna. ¿No es cierto? ¿O no? Si yo lo creo, yo lo sigo. Y yo no veía la hora que llegara el fin de, para ir a la iglesia porque estaba mi familia ahí. Como yo no tenía familia prácticamente, la iglesia, mis hermanos, cuando decían, hola Luisito, ¿cómo andas? Te abrazaban, te besaban. ¿Cómo anda? Bien, mi amigo, encontraba en la iglesia. Una familia. Una familia que no es como la de sangre, que es para la tierra. Es una familia del espíritu, que es por la eternidad, para compartir en el cielo. Así que me va a tener que aguantar allá. Basilio, mirá, pasamos la calle de oro y está en Basilio, tomando un tereré ahí en el cielo. Dice, mirá, me tocó Luis. Una prueba ese. Nada, chiste, ¿no? Pero, ¿se entiende, hermano? No entendemos bien qué es lo importante. Entonces, cuando vos, como ellos, ¿cómo pudieron hacer para dejar todo? Para sufrir el desarraigo, salir de su tierra, de su familia, de su parentela, ¿no? A un lugar que Dios les había señalado. Entonces partieron con su padre, ¿no es cierto? Ahora, ellos avanzaron, salieron de Ur, no tengo un mapa acá, vamos a suponer que acá está la Mesopotamia, acá está la Ur, van a ir hasta acá, Harán, Canaán está acá. Más o menos es la mitad del viaje. Son unos 1000 kilómetros que ellos avanzaron. Y en Harán, donde se quedan, ellos se van a establecer. Van a quedarse ahí a vivir. ¿Se entiende hasta ahí, hermano? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver algo importante que va a suceder. Vamos a Génesis, nuevamente capítulo 11. Así que el padre era parte del llamado. Pero Dios quería tratar específicamente con Abraham. Entonces va a pasar y acontecer algo en la vida del papá de Abraham, que se llamaba, ¿cómo se llamaba, hermano? Taré. Vamos a leer 11:31 de vuelta. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, en dirección a la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. ¿Por qué hablo de un proceso en el llamado? Porque nosotros no tenemos todas las perfectas directrices de Dios. No sabemos los detalles, pero sí sabemos que está Dios llamándonos y que tenemos que avanzar. Y a medida que vayamos obedeciendo y avanzando, Dios va a ir aclarando su voluntad específica y especial para mí. ¿Se entiende? Ellos salieron como pudieron, por decirlo de una forma, que no fue poco. Sale con el papá. ¿Y dónde se quedan establecidos? En Harán. No sabemos, Priscila, no sabemos cuánto tiempo,
Cuando yo le digo esto porque estudié 500 horas y los teólogos no se ponen de acuerdo, entonces no les puedo decir una cosa que no dice la Biblia. Si la dice la vamos a decir, pero si no, no sabemos cuánto tiempo tardó. No de tardar de tiempo, sino salió de Ur hasta Harán. ¿Y cuánto tiempo permanecieron ellos, como dice ahí, se establecieron en Harán? Un tiempo. Pero va a pasar algo, hermano. Dice versículo 32. Y los días de Taré fueron 205 años. Y murió Taré en Harán. Vivían bastante, ¿eh? Ya esto es postdiluviano. 205 años. ¿Qué pasa con Taré, su papá? Falleció. Ahora, ¿se entiende por qué hablamos del proceso en el llamado de Dios? Porque uno sale con algo de entendimiento, no con todo entendimiento. Sale a veces medio mezclado, pero Dios va a ir haciendo el proceso de limpieza, de separación, para centrarnos en la perfecta voluntad de Dios. ¿Se entiende, hermano? Él sale con el Padre, viene, el Padre sale, dice, lo agarró ahora, vamos. Pero Dios quiere tratar en ese proceso, solo va después a hablar y va a tratar con Abraham. ¿Hasta ahí se entendió? Ahora te quiero compartir algo, porque a veces nos ha pasado que estábamos en el lugar indicado, de acuerdo a lo que Dios nos pedía, y hay como una cierta falta de luz, de saber cómo seguimos. Y la palabra taré, escuchá esto que es muy interesante, el significado en hebreo de la palabra taré significa incierto. Ajá. Así que ahí está Abraham, vivió con su padre, se establecieron en Harán y ahora su padre acaba de morir. Es fuerte la pérdida de un padre, ¿no es cierto? Es doloroso. Pero por ahí lo que uno pensaría decir, y ahora Abraham dirá, Señor, nosotros salimos con mi padre, obedeciendo tu llamado. Nos quedamos detenidos acá, en la mitad del camino. Y en ese momento hay una prueba a veces, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Tenemos 1000 para abajo o 1000 para la Canaán? ¿Qué hacemos? Y vienen las propuestas, ¿viste? Y vienen las tentaciones. Y hay personas que hoy están escuchando este estudio y dicen, yo estoy, Luis, mira, perdí a alguien, pasó esto, me echaron del trabajo, un problema de salud, estoy en el lugar de incertidumbre. Taré. Viste que los nombres tienen un significado en el Antiguo Testamento, claramente, ¿no? ¿Y qué hacemos? Porque ahí es donde empieza, donde uno no sabe para dónde agarrar. Y es fácil cometer el error, ¿no es cierto? Taré significa... ¿sabes? Significa incierto. Muy bien. Entonces Harán, donde ellos están, es la mitad del camino. Avanzaron de Ur hasta Harán. ¿Y ahora qué harán? Cuando tu papá se murió, el futuro es incierto, pero mirá lo que dice Génesis 12. ¿Me sacas? ¿Qué pasó, amigo? Todavía queda resto de la enfermedad, Perdón, Ahora, hermanos, acá es donde es fácil equivocarse. Cuando Dios nos llamó a Capilla, anteriormente estuvimos a punto de irnos a Chile a trabajar. Me ofrecieron como para ser pastor en una iglesia en Puerto Montt, en Chile.
Y estaban orando en Chile por nosotros y vendimos todos los muebles, todo, nos quedaba la cama matrimonial, ya habíamos vendido la heladera, la silla, Y cuando parecía que íbamos a ir para Chile, Dios nos muestra, nos marca Capilla del Señor. O sea, es como decir, Dios, a ver si estás listo, a ver si estás dispuesto a seguirme. Pero tal vez no te voy a llevar 2000 kilómetros, te voy a llevar 60 kilómetros. No importa. Y cuando vinimos y obedecimos el llamado y vinimos acá, después de viajar 2 años, trayendo la palabra, teníamos que tomar una decisión de quedarnos, venir a vivir. Y cuando tomamos la decisión de venir a vivir, Dios abre una puerta, nos prestan una casa. Y venía todo bárbaro, pero nos vinimos sin sustento, o sea, no teníamos, nosotros trabajábamos, yo trabajaba de comisionista y venía a atender a la iglesia sin sueldo, sin ofrenda, sin nada. Y fue difícil, hermano, porque veníamos a un lugar que no tenía agua, porque era con bombeador, no había electricidad, no teníamos luz ni agua. Y hablé con Sandra, que le digo, mira Sandra, yo te pregunto si vos querés ir en esas condiciones, porque vivimos en una casita humilde en Lima, pero tenemos agua corriente y luz. Yo no te voy a traer los pelos, yo quiero preguntarte si vos querés hacerlo, si vos estás dispuesta al sacrificio, porque vamos a tener que ajustarnos al cinto. Y me dijo, yo voy a seguirte y quiero servir a Cristo y estoy dispuesta a pagar el precio. Tuvimos 7 meses sin luz. Con el bombeador, Basilio, poníamos una corona bicicleta y poníamos el pedal ahí. Y entonces manualmente, como no había luz, entonces girábamos la rueda y el bombeador iba cargando despacito el tanque de 500 litros hasta que lo llenábamos. Y ahí podíamos tener agua para la necesidad, para bañarse, etc. 7 meses sin luz. Pero más que nada, hermano, uno puede estar en el lugar correcto, llamado por Dios, pero después tener que soportar el precio de estar en ese lugar, porque te viene a dar la bienvenida el enemigo. Y los dos caímos enfermos, Sandra y yo. Yo peso 67, pesaba 52. Pensé que tenía cáncer de colon. Vivía en el hospital. No era lo que yo había pensado y planeado. Sandra pesaba 42 kilos. Y un día, doblada por el dolor y la enfermedad, me dice, Luis, ¿por qué estamos pasando esto? Y no tenía una respuesta, porque es tu esposa, es tu compañera, que la ves llorar, la ves de rodillas. ¿Y qué le vas a decir? Lo único que pude decirle, mirá, no puedo explicar por qué estamos pasando esto, pero sí puedo entender que Dios nos llamó. Y no vamos a volver atrás. Y en algún momento esto se va a acomodar. En algún momento vamos a tener luz. Pero el problema es cuando te falta la luz de la cabeza, el entendimiento de la sabiduría. Esa es la luz peor que no tenés. Y ves que las personas que amás sufren y no sabes a veces qué decir. Pero por eso hablo de un proceso, de pruebas, de necesidades que tenés que estar dispuesto a pasar y a padecer para que Dios te vaya marcando claramente el camino. Los chicos querían estudiar, no teníamos el auto, se rompió la batería, era gasolero, viste que el gasolero sin batería, no teníamos para comprar una batería, lloraban los chicos, llovía, una cosa, viste, que fue difícil, ¿no? Pero el llamado, por eso estoy hablando de esto, que es importante, el llamado es lo único que te debe sostener. Y no tenés que ser tentado a decir, vamos a volver para atrás, por más que la cosa esté complicada. ¿Se entiende? Y cuando estás en tarea, incierto, fíjate
que decidas, no por la desesperación, no por tu necesidad, sino por decir, Señor, dame una palabra justa, mostrame tu voluntad. No quiero perder todo lo que avanzamos hasta acá, porque podemos volver para atrás. Siempre está la tentación de volver o no, o no. Y yo no te quiero pintar que la obra de Dios es hermosa, que sos un misionero del Señor. La gente se está matando para ayudarte y no vas a pasar nada. No, vas a sufrir. Te van a sacudir, te van a zarandear. El enemigo va a decir, ¿querés venir para acá? A ver si te la aguantás. Porque es así. Pero fíjense lo que dice Génesis 12, y esto es lo importante, hermano, en esta noche. Cuando Taré, su padre, se muere, están en la incertidumbre de qué va a pasar ahora. Dice Génesis 12, 1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Le vuelve digamos así, a decir lo que ya le había dicho en Ur, cuando lo conoció al Dios de gloria. Vuelve a confirmar que Dios no ha cambiado su plan, que vamos en la dirección correcta, que estamos en el lugar que Dios ha determinado. Y tenemos que tener más fuerza que antes para avanzar. ¿Viste? Y mirá la promesa, porque uno se sostiene en el llamado y en la promesa de Dios. Porque dice, mirá lo que le dice Dios. Ya se lo había dicho, se lo repite. Y haré de ti una nación, ¿cómo? Pequeña. No. ¿Qué dice Basilio, la tuya? Una nación grande. Ahí está, grande. ¿Qué es grande? Millones. Nación grande, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Vas a ser famoso. Abraham. Estamos hablando de Abraham. Ahora. Y serás bendición. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! Dios tiene cosas pequeñas o cosas grandes. Ahora, te quiero decir algo. Vos sabés, cuando Dios le vuelve a llamar, confirmar el llamado, en 12:1, ya lo había llamado. ¿Cuándo lo llamó? En Ur. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero algo importante. Lo que sí podemos decir con precisión es que cuando Dios le vuelve a marcar el llamado, Él tiene, mirá qué edad. Versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot, su sobrino, fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Te pregunto la edad. ¿Qué te parece un pibe de 75 años? ¿Era joven? ¿Estaba en la plenitud física? No. Un hombre de 75 años. Mirá, ¿en qué se apoya Abraham para avanzar? ¿En el llamado? En la promesa. Te quiero contar algo más. Él venía casado. ¿Sabes lo que significa? Porque después vamos a ver que Dios le va a cambiar el nombre. ¿Cómo se llama ahora? Observa cómo se escribe. Versículo 4. Fíjate cómo lo dice en la primera parte. Abraham. Después va a ser Abraham. Después va a ser Abraham. Lo vamos a ver. Ahora, yo te pregunto, vos tenés 75 pirulos, ¿no? Y Dios te dice que va a ser de vos una nación como grande.
¿Cuánto tiene la piba que te acompaña? Saraí. ¿Sabes qué significa Saraí? Saraí significa dominante. No sabe lo que era la señora. Cabeza jefa es la idea en el hebreo. O sea que era picante, era para... No le gustaba bajar mucho la cabeza. Una mujer dominante. Pero, y ella tenía 65. Porque se llevaban 10 años de diferencia. Por eso sacamos el número. Pero otra cosa importante. Te quiero decir que Sarai, aparte de tener ese carácter dominante que quería ser la que cortaba el bacalao a la pareja, era estéril. 65 años es estéril. ¿Qué significa? Que ella no podía. Mirá lo que dice 11:30. Y Sarai era, cuando estaba en Ur, estéril. No tenía hijo. Ahora, Abraham, así cortito como él sale, su nombre era Abraham. ¿Qué significa Abraham? Abraham significa padre enaltecido o exaltado. O sea que él en su corazón, su mayor tal vez deseo era ser papá. Un hombre que quiere, ¿qué anhela? ¿Ser papá o no? ¿Tener un hijo? Ese era el corazón de Abraham. Y mientras estuvo en Ur, nunca pudo tener un hijo en su brazo. Su esposa, por voluntad de Dios, era estéril, incapacitada para poder quedar embarazada. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Para que entendamos cuál es la fe de este hombre. Porque va a salir un hombre de 75 años que se llama padre enaltecido, pero no puede tener hijos. Y Dios le dice, yo te voy a dar una generación, una nación grande. Con este viejo, perdonen la expresión, con esta mujer ya mayor y estéril. Pero es la promesa de Dios. No se basa en lo que vos podés, sino en lo que Él, Todopoderoso, puede hacer si obedece su llamado. Yo podría haber dicho en ese momento, pero Dios, me buscaste a mí que soy discapacitado, apenas puedo andar con mi esqueleto. Vení vos, Luis. Vení vos. Yo puedo hacer de vos un instrumento. Vamos. ¿O no? Podría ser otro mejor, con más capacidad, más inteligente, más fuerte, con más plata. No. Te llama a vos. Te pide a vos, te busca a vos. Porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito. Ahora, cuando uno junta todo esto, dice, yo tengo este nombre, padre enaltecido, exaltado, nunca pude ser padre. Mi esposa, con la cual probamos e intentamos en Ur, nunca, porque es estéril, pudo ser madre ni quedar embarazada. Pero Dios nos dice que vayamos, no sabemos a dónde, pero dice Dios que vamos a ser padre, no enaltecido, padre de naciones, padre de multitudes. Tenés que tener fe para salir en esas condiciones, ¿no? ¿Qué te parece, hermano? Qué pobre que somos, ¿no? Qué débiles que somos. ¿Cómo nos cuesta creer en el Señor y confiar en Él? En lo poquito. Así que sale de cuando lo vuelve a llamar en Harán, ¿saben? Tiene 75 años ahora. Abraham, todavía no es Abraham, es Abraham. Con su esposa que le lleva 10 años, tiene 65, es estéril, y Dios dice, vamos. ¿Vos querés probar quién es el Dios de Abraham? El Dios Todopoderoso, el Dios de los milagros. Tienes que obedecer, no contemplar tu realidad, sino obedecer lo que te está pidiendo. Confía en Él. Dios no miente, Dios no falla, Dios nunca te abandona.
¿No es extraordinario, hermano, esto? ¿Qué les parece? Porque a vos te cuesta, a mí me cuesta. Nosotros luchamos todos los días con problemas, con enfermedad, con necesidad. ¿O no? Tal vez estás en tarea incierto. No sé para dónde agarrar. No te muevas hasta no tener el llamado. ¿Y con qué me sostengo, Dios? Con mi promesa. ¿Tú crees en mí? ¿Tú dices que me conoces? ¿Yo te fallé algún día? ¿Yo te abandoné algún día? Nunca, Señor. A pesar de que se ponga feo, a pesar de la oposición, de la enfermedad, de la necesidad, confía en mí. Yo haré. Yo haré, no yo haré. No yo, Él. Él hará. Así que, hermano, mostrarles que todos estamos en un proceso en el llamado. No es que es algo que uno lo tiene ya claro y todos los detalles y está todo en perfección. No, estamos en un proceso de dejar, de agregar, de seguir perfeccionando para centrarnos en el punto perfecto de la voluntad de Dios. Y eso no es fácil, pero no es imposible. Por eso, hermano, a mí me anima, porque Dios a través de su palabra me habla a mí. Primero, cuando estoy estudiando, digo yo, nunca había visto, mirá lo que Dios me está diciendo, mirá cómo Dios me está desafiando. Y terminando, cuanto más uno estudia a este personaje, Abraham, porque es el padre de la fe, te das cuenta que salió en debilidad, salió medio ya viejito, con la compañera que no podía. Eso no es un problema para Dios, la esterilidad, ni la edad, ni la discapacidad, ni nada. ¿Amén? Entonces lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, te obedeceré, seguiré, avanzaré. Y en algún momento esto se va a aclarar, las cosas se van a poner mejor, ¿no? Y vas a ir aprendiendo y creciendo en este camino de fe, en este camino de llamado, que es un proceso. No creamos que todo es perfecto, que lo hacemos todo en fe y todo en la perfección y tenemos todos los detalles, porque no es así. Pero lo poco que veas, hacelo. Lo que Dios te hable, obedecelo. Y yo te garantizo que Dios va a ir aclarando tu mente, tu corazón, para indicarte el paso a seguir. Él no te va a dejar en la incertidumbre de no saber qué hacer, para dónde ir con un hijo, con una enfermedad, con una falta de trabajo, con cuántas cosas que nos ponen en un camino de incertidumbre. Decimos, ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? Dios. Dios está con vos. Dios te ama más que nadie. Dios tiene un plan. Dios tiene promesas de su palabra. Y a ellas debemos aferrarnos y seguir adelante hasta que el Cristo nos venga a buscar. Amén. Así que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que puedas volverte con un ánimo en tu corazón de haber escuchado la voz de Dios.